Buenas noches, buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI desde Nueva York, la capital del mundo, para todos ustedes, con cariño, con respeto, con alegría. Una semana más, un programa más, un abrir la ventana a la alegría y la esperanza desde Nueva York. Bienvenidos a nuestra tertulia. Caminantes. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Empezamos nuestra tertulia de esta semana en la segunda parte de la semana, el jueves. La primera parte fue ayer miércoles, hoy jueves, mañana viernes, si Dios quiere. Vivimos el Carpe Diem del poeta latino. Vivamos y amarremos y disfrutemos de cada día como la providencia nos lo va dando. Continuando el esquema que hemos establecido desde que hemos dividido el programa en 2 días, hoy vamos a hablar de la Sagrada Escritura. Vamos a hablar de esa introducción de los géneros literarios y vamos a hablar de la bestia del Apocalipsis. Estamos en tiempo de Apocalipsis, en tiempo de Halloween, de tiempo de ánimas del purgatorio, en tiempo de todos los santos. Vamos a ver quién era esa bestia del Apocalipsis. Pero vamos entonces a comenzar sobre los géneros literarios, qué es eso y para qué sirven y para qué sirvieron en la Sagrada Escritura. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Vamos entonces a comenzar nuestro programa y les recuerdo que mañana viernes es primer viernes de mes. Es verdad que mañana viernes es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y en la tarde es el Día de Todos los Difuntos, pero sobre todo no nos olvidemos del primer viernes, Sagrado Corazón, hermanos presos, familiares de hermanos presos, no nos olvidemos de ellos. Y hablando de la Sagrada Escritura, lo primero que hay que empezar eso desde cero, desde dónde comienza, cómo comienza y cómo se va, con fascinante historia que tiene. Los orígenes de la Biblia se encuentran antes de estar escritos en las tradiciones orales, aquellas historias de boca en boca que se transmitían de padres a hijos. ¿Por qué hacían esto? Pues a falta de escritura tenían antiguamente mucho más vigencia que en la actualidad. Las primeras de esas tradiciones se remontan a tiempos de Moisés, o sea, estamos hablando a 13 siglos antes de Cristo, o sea, 13 y 20, 33 siglos hace que empiezan a narrarse historias de boca en boca que van transmitiéndose de familias, de padres a hijos. Los primeros escritos datan del siglo XI antes de Cristo, o sea, estamos hablando 20 y 11, 31. O sea, estamos hablando 2 siglos después de empezarse las tradiciones orales. Y son más o menos alrededor de la época del rey David. A partir de entonces se va, entre comillas, haciendo la Biblia. Para los judíos, que solo tienen lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ella quedó terminada 2 siglos antes de Jesús. ¿Con quién? Con el profeta Malaquías. Para los cristianos, en cambio, la Biblia, la escritura de la Biblia vino a quedar concluida a finales del siglo I, con el último libro del Nuevo Testamento. La composición de la Biblia abarca, por tanto, nada menos que 1 milenio, y ninguno de esos autores sabía que estaba escribiendo la Biblia. Son de esas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo diantre funciona esto? Cada cual iba narrando la experiencia, su experiencia de Dios, su experiencia de fe, su experiencia de comunidad, su experiencia de acercarse y separarse de Dios. Y lo iban contando, lo iban narrando, primero de boca en boca, después se van a poner por escrito, después se va a compactar todo eso. El pueblo de Israel primero y luego la Iglesia van a reconocer que esos escritos, entre muchos otros también de carácter religioso, habían sido fundamentalmente inspirados por Dios. ¿Para qué? Para manifestarse Dios a través de estos escritos a los hombres. Pero tampoco esto ocurrió de un cantazo, sino que vino progresivamente. Tan solo después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, los judíos completaron su lista, lo que se llama el canon de libros sagrados, y la Iglesia terminó de hacer lo propio en el curso del siglo IV. O sea, tradiciones orales se van pasando de padres a hijos. En un determinado momento empiezan a ponerse por escrito, pero las tradiciones, yo he oído tal cosa, lo pongo, lo guardo por escrito en la sinagoga tal, en la sinagoga cual, en el templo tal, en el templo cual, se van guardando por escrito. Después se va a ir formando un cuerpo más organizado, recopilando tradiciones de un lado, tradiciones de otro, y en el año 70 de nuestra era es cuando definitivamente se termina de establecer cuáles son los libros sagrados, que son la recopilación de todas esas leyendas, de todas esas tradiciones, de todas esas historias. Eso para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento se va a terminar de hacer la estructuración como la conocemos hoy en día a lo largo del siglo IV. O sea, se termina el siglo I, se escribe lo último de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, de los 4 Evangelios, libro de los Hechos, 14 cartas, libro del Apocalipsis, pero se van a ir, es como un gran rompecabezas que se forman las fichas y que hay que irlas montando poco a poco. Y esa montadera de las fichas va a ser a finales del siglo IV. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. La Biblia es una sola. Pero del Antiguo Testamento existen 2 versiones. Una versión hebrea y otra versión en griego. Una versión escrita en hebreo y otra versión escrita en griego.
La versión escrita en griego fue elaborada en la ciudad de Alejandría, en Egipto, unos 200 años antes de Jesús. O sea, estamos hablando de que la traducción de la Biblia, la elaboración del Antiguo Testamento en griego, tiene 22 siglos, que es la famosa traducción de Alejandría de los 70. Y que fue elaborada pensando en los judíos, que eran judíos pero que vivían lejos de Israel, que no, su lengua ya materna no era, su primera lengua no era el hebreo, era el griego. Judíos de la diáspora, ¿qué es la diáspora? Pues en palabras románticas es el judío que vive fuera de Israel. En las palabras reales que todos conocemos, judíos emigrantes. Y todos sabemos lo que nos pasa a los emigrantes, que llega un momento que, aun guardando las raíces, perdemos los contactos. Guardamos como si fuera en un museo unas raíces que nos unen a nuestro pueblo, que hay que reactivarlas de vez en cuando. Nos sentimos judíos, se sentían judíos, como nosotros nos sentimos hispanos, nos sentimos argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos y venezolanos y surinamenses y brasileiros, eso en el continente. Luego después Centroamérica, otros, pero vivimos fuera de nuestra tierra, vivimos en la diáspora, vivimos y seguimos siendo de nuestra tierra. Pues lo mismo le ocurrió a ellos. Entonces, para poder acercarse a Dios, para poder conocer la obra de Dios, hubo que hacer una traducción llamada de la traducción de los 70, pero fueron supuestamente 70 sabios los que hicieron esa traducción. Esta versión griega hay 7 libros y algunos fragmentos de otros 2 que no fueron reconocidos como inspirados por los judíos de Palestina. O sea, no piensen que fue tan facilito decir aquí está la traducción, aquí está el griego, aquí el texto griego, aquí está el texto hebreo. No. Las autoridades palestinas, las autoridades judías lucharon fuertemente para evitar que eso se extendiera, pero con todo eso no les sirvió de mucho, porque fue el cristianismo el que se encargó de difundir esa versión. Ahora, ¿cuáles son los libros que no entraron en la traducción, en la lista de los libros que hicieron los judíos después del año 70? Son el libro de Judith, Tobías, primero y segundo de los Macabeos, libro de la sabiduría, libro del eclesiástico, libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías. Ahora hay que añadir también una parte del libro de Esther y otra del libro de Daniel. ¿Por qué no admitirlos? Porque ¿qué razón podían tener? Bueno, pues una razón tan sencilla o tan infantil, que habían sido escritos originalmente en griego. Por eso. Y de otros solo se conservaba la traducción en esa lengua. Tampoco los protestantes aceptan estos 7 libros. La Iglesia Católica, en cambio, los incluye en nombre de los deuterocanónicos, o sea, reconocidos en segundo término. Sintetizamos. ¿Cuántas Biblias hay? Una. 2 versiones. Una en hebreo, otra en griego. La versión en griego se hizo precisamente pensando en los judíos fuera de Israel. Da la casualidad de que los judíos más estrictos dicen que los únicos libros que son aceptados son aquellos que han sido escritos en hebreo, porque para ellos es la lengua de Dios. Y por tanto, como hay 7 libros que su versión original fue escrita en griego, no los aceptan como libros de la palabra de Dios. Los aceptan como, finalmente no nos queda más remedio que aceptarlos, como los deuterocanónicos, los de la segunda término, los de la segunda o el segundo orden. ¿Entendido? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI.
apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Te recuerdo que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Por eso, autopistas más anchas tenemos, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresamos. Pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera y poco de puerta adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte llegar este mensaje y al mismo tiempo puedes decidir marcar la diferencia, apretar o eliminar. No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo o verlo, quiero poder disfrutar ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensábamos escribir. Uno de estos días, enojados y tristes, porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada semana es especial. Si estás ocupado para tomarte unos minutos para reflexionar sobre este mensaje, no digas uno de estos días, sino piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo que el sábado 9 de noviembre, ya estamos en noviembre, estamos en noviembre mañana, esta noche al cambio de hora, al cambio de guardia, ya pasamos también el cambio de mes. Pues el próximo sábado 9 de noviembre tendremos un seminario sobre Sagrada Escritura, precisamente la obra de Lucas y de Juan. En la obra de Lucas sobre todo los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de él. Y de Juan pues lo que nos presenta la palabra de Dios, sus cartas, el Apocalipsis y el Evangelio. Y mañana no se olviden de la misa en honor del Sagrado Corazón. Entonces estábamos hablando de la Sagrada Escritura. ¿En qué orden se escribió la Biblia? ¿Quién organizó el orden? No es ciertamente como aparece hoy en día.
Si, por ejemplo, los 5 primeros libros que ahora encabezan solo adquirieron su forma definitiva en el siglo V, antes de Jesucristo, cuando ya existían muchos otros libros del Antiguo Testamento. Y antes de que se escribieran los Evangelios ya habían aparecido varias cartas apostólicas. O sea, no pensemos que fue un orden, le escribieron según el orden establecido. No, primero se escribieron y después se establecieron el orden, por así decir. Cartas apostólicas son anteriores. Por ejemplo, el texto más antiguo del Nuevo Testamento es la carta de San Pablo a los tesalonicenses, hacia el año 50-51 de nuestra era, del siglo I. Por eso que los órdenes no tienen nada que ver muchas veces cómo fueron naciendo, sino cómo se fueron ubicando. El orden actual también varía de ubicación de los libros del Antiguo Testamento. En la mayor parte de las versiones se sigue el orden de la Biblia griega, o sea, el orden de la traducción de los 70, que los ubica dentro de 4 partes. Estas partes son, primero, el Pentateuco; segundo, los libros históricos; tercero, los libros proféticos; y cuarto, los libros poéticos y sapienciales. Otras versiones siguen el orden de la Biblia hebrea, que contiene 3 partes: ley, profetas y demás escritos. O sea, ¿qué divisiones hay? 2 grupos. La Biblia griega, 4 partes: Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, libros poéticos y sapienciales. Biblia hebrea, el canon hebreo, son 3: ley, profetas y demás escritos. Ahora, ¿dónde andan los originales? Pues se perdieron. Los primeros, por así decir, la primera edición, el primer draft, el primer papel, el primer papiro, se lo llevó el tiempo. Hace mucho tiempo que desaparecieron los originales de los grandes escritores, pero no solamente de los libros bíblicos. Por ejemplo, para encontrar las obras de Pitágoras o de Julio César o de Cicerón, por citar algunos conocidos, nos tenemos que servir de copias, porque los originales desaparecieron, se perdieron. En cuanto a los originales de la Biblia, las copias más antiguas de casi toda la Biblia griega datan del siglo IV al siglo V de nuestra era. O sea, hace 15, 16 siglos, que son los textos más antiguos de copia. De la Biblia hebrea completa, los manuscritos más antiguos son del siglo IX al siglo XI, o sea, escasamente tienen 1000 años. Una Biblia completa. Ahora, entre los años 1947 y 1957 hubo un acontecimiento arqueológico muy interesante. Se descubrieron cerca del Mar Muerto 600 fragmentos del Antiguo Testamento que, lo interesante, aparte de ser textos del Antiguo Testamento, datan de la época de Jesús. Y del Nuevo Testamento se conservan algunos fragmentos bastante cercanos a la época en que fueron escritos. Nos dice la Constitución sobre la Divina Revelación, el número 23. La Iglesia, instruida por el Espíritu Santo, se esfuerza por acercarse cada vez más a una mayor comprensión de las Sagradas Escrituras para poder alimentar continuamente a sus hijos con las enseñanzas divinas. Constitución de la Divina Revelación, número 23. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan.
Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778. 212-244-4778. Continuamos. No se olviden el seminario el día 9. No se olviden la misa mañana en honor del Sagrado Corazón, pidiendo por nuestros hermanos privados de libertad. Con mucha frecuencia se oye aplicar la palabra Biblia nada más que a los escritos del Antiguo Testamento, como si el Nuevo Testamento no pintara nada, como aquel que dice. Luego, es perfecto creyente para los cristianos, para los miembros del pueblo de la Primera Alianza, para los judíos, para ellos sí, pero no para los que pertenecemos al pueblo de la Nueva Alianza, o sea, los cristianos. También los escritos nacidos en el seno del cristianismo forman parte de la Biblia. O sea, la Biblia es un conjunto en 2 tomos. Primer tomo, Antiguo Testamento, o sea, la buena nueva de Dios, en la relación de Dios con el pueblo, dirigido al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y la segunda, en el Nuevo Testamento, es la misma palabra de Dios, pero dirigida, centralizada en la figura de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, que los hermanos judíos no aceptan que haya venido, lo aceptan como un gran profeta, como un gran rabino, etcétera, pero no como el Mesías. Del Mesías no se sabrá de dónde viene ni a dónde va. De Jesús se sabe que nació en un determinado momento, que su padre se llamaba José, que su madre se llamaba María, al menos así lo presentan, y que predicó la reforma de la ley y terminó, y como decimos vulgarmente, que se mete a Redentor, termina crucificado. Y así fue como terminó. Es respetado, pero no es aceptado. Pero, sin embargo, tienen ese respeto, poder unir ambos testamentos. Los primeros creyentes no tenían otra Biblia que los libros sagrados de los judíos, leídos e interpretados bajo una nueva óptica, bajo la óptica de Jesús de Nazaret. Nacido, crecido, vivido, matado y resucitado en Israel, él va a ser el líder de ese nuevo grupo. El apóstol Pablo tuvo que redactar una serie de varias cartas para mantenerse en contacto con las comunidades fundadas por él, y a medida que iban muriendo los que habían conocido al Señor, se hizo más urgente recoger por escrito su mensaje. Esto fue lo que fueron apareciendo los primeros textos que con el tiempo serían oficialmente reconocidos como inspirados por Dios y de la misma categoría que el Antiguo Testamento. Bien, vamos entonces a continuar y cortando nuestra introducción a la Biblia. Vuelvo y le repito, forma sencilla, la Biblia tiene 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero fueron tradiciones orales que después se pasaron por escrito. Uno de ellos cuenta la historia del pueblo de Israel hasta Malaquías, el último profeta. La otra parte es la historia del Nuevo Testamento, del mensaje de Jesús, que arranca con Jesús y termina con el libro de la Revelación. Es una historia de amor, es una historia de odio, es una historia de paz, es una historia de guerra, es una historia de la humanidad entera en su relación con Dios. Iremos viendo después, más adelante, los diversos grupos, los diversos géneros y viendo cada uno de los libros. Ahora pasamos a nuestra segunda sección, los enigmas de la Biblia. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York, 118,
o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. ¿Quién fue la bestia del Apocalipsis? Para empezar, el libro más difícil de todo el Nuevo Testamento, casi me atrevería a decir de casi toda la Biblia, es sin duda el libro del Apocalipsis de Juan, o también llamado el libro de la Revelación. La dificultad deriva unas características del género literario, o sea, no estamos acostumbrados a leer literatura apocalíptica, ya que juega con muchos símbolos y muchas veces es difícil interpretar los símbolos. Hay multiplicidad de imágenes que se emplean, su originalidad muchas veces es desconcertante, un despliegue siempre imprevisible de la fantasía del autor, visiones y escenas inauditas, hacen que el lector se pierda en semejante laberinto de símbolos. Muchos son los personajes que desfilan a lo largo de esta obra. Por ejemplo, el cordero degollado, los seres llenos de ojos, las langostas gigantes, el ángel del librito, la mujer vestida del sol, el águila voladora, el dragón rojo, la gran ramera, el caballo blanco, el medidor. Sin embargo, de toda esta galería de personajes, ninguno es tan conocido y nombrado como la célebre bestia. ¿Quién es ella? Si bien es cierto que en el mundo del Apocalipsis es muy diferente al nuestro, nos resulta difícil, a los occidentales, prisioneros de la lógica, entenderlo. Y tampoco hay motivo para exagerar la dificultad. Hay su dificultad, ciertamente, porque son, primero, lenguajes distintos, con 20 siglos de diferencia, con una serie de circunstancias que nos habla de medio ambiente que no existen ya, en fin, complicadito. Eso quiere decir que no existe razón alguna para dejarnos llevar por las interpretaciones más fantásticas, como son los símbolos, que si fueran capaces de significar cualquier cosa. Los símbolos del Apocalipsis tienen con frecuencia ya un sentido establecido, y muchas veces el contexto del libro y las indicaciones del autor son el mejor medio para descubrir su significado. ¿Qué pasa? Que con la bestia del Apocalipsis pues ha ocurrido lo mismo que con el anticristo. Ha sido identificada con tantas personas, movimientos, ideologías. Por ejemplo, la bestia del Apocalipsis ha sido identificada con el emperador Nerón, pero también ha sido identificada 20 siglos después con Adolfo Hitler, pasando por cientos de herejes y demás, que han, así como los papas de la Iglesia, que es imposible aquí presentar un elenco siquiera aproximado de todos ellos, es difícil de pasar una lista de todos aquellos con los cuales se le ha calificado como el anticristo, en la bestia sagrada, la bestia maldita, etc. Lo correcto sería preguntarle a Juan, el autor del libro, ¿a quién se refería él cuando hablaba de la bestia? Es posible, es posible así físicamente hoy en día, no, ya hace ya, 20 siglos que está muerto, pero se podrían hacer una serie de estudios de sus escritos, y ahí se podrían deducir en algunas de las preguntas que nos trae la búsqueda de la bestia del libro del Apocalipsis. Es, sin embargo, posible encontrar en el libro alguna señal indicadora para no equivocarnos y poder precisar con certeza la identidad de la bestia. Pues aparentemente sí, al menos así citan algunos escrituristas.
Hay diversos momentos en el libro del Apocalipsis donde aparece la bestia, y junto con su aparición aparece la descripción de la actividad en contra de los cristianos y de la Iglesia de Jesús. Ahora, hay diversos sitios, diversas citas, pero son dos los lugares claves para poder descifrar el misterio que encierra su figura. Los capítulos 13 y 17. En estos dos capítulos, Juan, el autor, aporta los datos suficientes para que el lector que no conozca el sentido de ese símbolo pueda descubrirlos. Incluso en el capítulo 17, Juan dice expresamente que va a explicar el misterio escondido en la bestia, verso 7, porque como se trata de uno de los personajes centrales del libro, no quería que la gente fuera a sacar conclusiones erróneas sobre él. Y a continuación le dedica todo el capítulo para exponer el significado de la visión y de cada uno de sus detalles. De ahí que si queremos saber a quién se refiere Juan cuando habla de la bestia, y a la vez descifrar nosotros también el enigma que oculta esta imagen, pues miren, debemos de recurrir a todas las pistas que el autor viene sembrando en estos dos lugares. Antes de seguir exponiendo la bestia y la no bestia, ya sin más le decimos a quién se refiere Juan, y después vamos a demostrar por qué decimos esa cosa. ¿Quién es la bestia? Para Juan, la bestia, la gran bestia, no es nada más y nada menos que el Imperio Romano. La primera indicación de que se nos da de la bestia en el Apocalipsis es que salió del mar. ¿Qué papel desempeñaba en el mar, el símbolo del mar en la época del autor? Pues miren, parece ser que como Israel fue siempre un pueblo de tierra firme, lejos de la costa mediterránea, durante casi toda su historia a causa de los filisteos que le habían conquistado, albergó siempre un terror al mar. No conocía sus secretos, no llegó jamás a dominarlos, y por eso nunca Israel fue un pueblo marinero. La naturaleza incontrolable y caótica del mar hizo que poco a poco se convirtiera en la encarnación de las esferas hostiles a Dios. Mientras que, por ejemplo, el desierto es el lugar del encuentro con Dios, el mar es el lugar del odio, el lugar de contra de Dios. Por eso, en la Biblia siempre aparece que los enemigos de Dios aparecen saliendo del mar. En este caso, que la bestia tenga su morada en el mar significa que pertenece al pueblo de los diabólicos, de lo opuesto a Dios. Desierto, encuentro con Dios. El mar diabólico, el mar contra Dios, contra el pueblo. Pero más concretamente el mar aquí representa al mar por excelencia para los judíos. ¿Cuál es ese? El mar de los romanos, el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, al otro lado del cual se encontraba el Imperio Romano. Por lo tanto, se deduce que el enemigo que viene del mar a hacer la guerra a los fieles no puede ser otro que Roma, que precisamente en la época en que se escribe el Apocalipsis, alrededor del año 90, bajo el reinado del emperador Domiciano, acababa de desatar una persecución sangrienta contra los cristianos. Juan sigue refiriendo su visión y dice que la bestia tenía en sus cabezas títulos blasfemos, es decir, injuriosos contra Dios. Eso, pues, simbolismo concuerda perfectamente con la costumbre que poco a poco fueron tomando primero Nerón y luego los emperadores siguientes, y que fue la de atribuirse títulos propios de Dios como de divino, hijo de Dios, adorable, salvador, Señor. E incluso algunos emperadores llegaron a hacerse adorar como tales. Semejantes pretensiones eran, por supuesto, inadmisibles para los cristianos, que para ellos no tenían nada más que un solo Señor, y eso, Señor, era Jesús es el Señor. Entre las peculiaridades de la bestia se nos cuenta que una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero que su llaga mortal se la curó. Si más adelante se nos revela el secreto de que cada una de las 7 cabezas de la bestia son emperadores, entonces hay que entender que se trata de un soberano al que se creía muerto pero que revivió. Esto parece un rompecabezas, pero es un hecho que relatan los historiadores de la época. Cuando Nerón se suicidó, muchos no quisieron creer que el emperador había muerto. Y entonces se difundió el rumor de que se había ido a un país extranjero para preparar un ejército y volver a conquistar el reino. Y así se elaboró la leyenda del retorno de Nerón después de muerte. Esta leyenda popular romana pasó también a los judíos y a los cristianos.
Y en muchos escritos de ellos aparece la figura de Nerón redivivo, amplificada con rasgos diabólicos. Quien haya visto la película La Profecía recordará que al final de la película logran identificar al anticristo porque había nacido el día 6 del mes 6 a las 6 de la mañana. La clave, 666. No faltan tampoco novelas, series de televisión que tratan de 666 como si fuera un número misterioso que en los últimos tiempos va a identificar a un personaje diabólico que tratará de oponerse a Dios y hará toda clase de maldad. Durante siglos se ha intentado descubrir a las personas escondidas tras ese número. Los cristianos la buscaban entre aquellos que habían hecho mal a la Iglesia, las sectas todavía tratan de identificar este número con el nombre o con los títulos de algún papa, y de allí se concluye que la Roma a la que se refiere el Apocalipsis y debe ser destruida es la Iglesia Católica. No falta quienes en etiquetas, rótulos y hasta en marcas de champús quieren encontrar el fatídico número. Pero miren, toda esta clase de interpretaciones carecen de fundamento y todos son nada más que pura novelería. Vamos a ver qué es lo que dice el Apocalipsis. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo mañana la Santa Misa, el próximo sábado el seminario de los Evangelios, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Juan. Para resolver el tema del 666 hay que acudir, la clave está en la gematría. ¿Qué es eso de la gematría? Miren, en la lengua castellana usamos ciertos símbolos para escribir las letras, A, B y C, y otros signos diferentes para escribir los números, 1, 2, 3, 4, etc. 10 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Todo lo demás son combinaciones, hasta millones y trillones de combinaciones. Pero tenemos los números, y las letras tenemos 28 letras y 5 vocales, y con eso combinamos todo. Pero el hebreo y griego, los números son las letras del alfabeto. Y así para escribir en uno se usa la misma letra A, que para el 2 la letra B. Y así cada una de las... O sea, los números se representan con letras. Complicadito, ¿verdad? Ahora bien, sumando las letras de cualquier nombre se obtiene un número que es la cifra del hombre. Este procedimiento de sustituir las letras de un nombre por su valor numérico se llama gematría y era muy corriente en la antigüedad, inclusive la Biblia la emplea varias veces. Si Juan dice que ese número 666 es la cifra de una persona y que el inteligente debe calcularla, es porque hay alguna persona conocida de los lectores del Apocalipsis cuyo nombre escrito en hebreo o en griego daba esa suma. Juan, que se hallaba preso por los romanos en el momento de escribir el libro y cuya vida corría peligro, decide advertir a los cristianos de una manera velada que pocos habían de entender y precisamente para evitar que la policía imperial pudiera tomar represalias. Así el emperador Nerón, sumando la letra N y sería equivalente al 50, R equivalente al 200, W equivalente al 6, sumando todas esas da 666, que se escribe el nombre y el título del emperador, Nerón César. Los primeros cristianos que se escondían y ocultaban todas las cosas a los romanos perseguidores habían conocido perfectamente la clave. Por eso es no dejarse llevar de fantasías
decir el número del diablo nada, era el número de Nerón. Ahora, en el capítulo 17 el autor vuelve a dar otras indicaciones para que el lector no le quede en duda. Dice que las 7 cabezas de la bestia son 7 colinas. Todo el mundo sabe que la ciudad de Roma es famosa por haber sido construida sobre 7 colinas. Por lo tanto, la identificación de la bestia con el imperio es clarísima. Pero luego también añade, son también 7 reyes, 5 han caído, 1 es y el otro no ha llegado aún. Cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era ya no es, ya hace el 8º, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción, nos dice el texto. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy simple. Si las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes, bastará con averiguar quiénes fueron los primeros emperadores y tener así la clave para resolver todo el problema. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia. El texto del Apocalipsis dice que los 5 primeros reyes ya han pasado. Estos eran Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Por lo tanto ya Nerón había muerto. Ahora está el 6º, que es Vespasiano. Luego vendrá el 7º, que durará poco tiempo, dice el libro. Y fue el emperador Tito, que no alcanzó los 2 años. Y con eso se completa la lista de los 7. Según nos cuenta el autor del Apocalipsis, la bestia que ve aparecer en su visión es una mezcla de leopardo, oso y león. ¿Qué bestia tan extraña es esta? Ciertamente no la inventó Juan, pero tampoco la vio realmente. Si se conoce un poco los libros del Antiguo Testamento, nos damos cuenta inmediatamente de que esta es un compendio de las 4 bestias que el profeta Daniel vio en una aparición, de las cuales las 3 primeras se asemejaban al león, al oso y al leopardo. Libro de Daniel, capítulo 7, versos 1 al 8. Entre esas 4 bestias sumaban 7 cabezas y 10 cuernos. Por eso la del Apocalipsis también tiene estas características. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Juan, para referirse al Imperio Romano, tomó precisamente este símbolo? Pues muy sencillo, porque a partir del tiempo de Cristo el judaísmo había empezado a interpretar la 4ª bestia, la de Daniel, como figura de este reino, ya que el general romano Pompeyo en el año 64 a.C. había invadido Jerusalén, ganándose el odio de todos los judíos. Nos ha llegado muchos escritos antiguos en donde se habla de los romanos como de una bestia feroz enemiga de Dios. Juan, al componer el libro en forma de visiones, recurre a una metáfora fácilmente deducible para sus oyentes. El misterio, por tanto, no era tanto. Es simplemente saber leer, aquí la clave está, saber leer el texto, conociendo el contexto para no tener pretexto. Por eso el aquí y el ahora es importante para ir conociendo la Sagrada Escritura, para ir conociendo qué es lo que nos está diciendo la historia contemporánea, la historia de la cual se enraiza las lecturas. Juan escribe su Apocalipsis en un contexto muy especial. El contexto en que el imperialismo romano, sistema opresor impuesto por el juego de los que tenían el poder político, militar y económico de aquella época. Nunca había existido hasta el momento un imperio tan grande ni con riqueza tan fabulosas. Pero era un sistema tan perverso que beneficiaba a las minorías privilegiadas. Había comenzado el culto al emperador, es decir, al Estado como Señor y Dios, y se había desatado una persecución contra los que no aceptaban someterse a los caprichos y a la corrupción de la clase gobernante, es decir, contra los cristianos que preferían otro tipo de vida. Juan da una respuesta a las comunidades y es la respuesta de la esperanza.
el poder opresor del Imperio Romano va a desaparecer y triunfará el poder de Cristo. Por eso hay que estar al lado de Cristo, al lado del vencedor. Este mismo mensaje es el mensaje que tiene para los cristianos de hoy, sometidos a tantas injusticias por el poder de los más fuertes, de los más corruptos. Sabemos hoy en día que los grupos integristas musulmanes están matando cristianos. Se sabe que hay más cristianos martirizados hoy en día que el tiempo del Apocalipsis. No esperemos ninguna bestia para el futuro, porque bestias va a haber siempre. Son todos los poderes políticos, económicos, sociales, que de alguna manera se oponen con sus ideologías a Dios y a sus más pobres y débiles. Por tanto, también, para poder conservar fresca la esperanza, siempre va a haber necesidad de leer el Apocalipsis. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vamos concluyendo nuestra presentación de hoy, nuestra tertulia de este jueves, último jueves de octubre, que nos siga suscitando reflexión. Y para eso, por ejemplo, sería un buen ejercicio mental, un buen ejercicio espiritual, preguntarnos qué semejanzas encontramos entre el Imperio Romano de la época cristiana y los diversos regímenes políticos, sociales y culturales que están mandando en el mundo hoy en día. Porque hoy en día no mandan solamente los políticos, mandan las modas, mandan los comercios, mandan los productos de consumo y demás. ¿Qué esclavitudes estamos sometidos nosotros? Ahora, ¿qué elementos de la vida social actual nos presionan para hacernos perder la fe en Cristo? La ciencia, la sabiduría, no sé, cada cual que se vaya preguntando. Y finalmente, en un mundo convulso, en un mundo difícil del Imperio Romano, de persecuciones, hubo un grupo de creyentes que supieron mantener la esperanza y poderse salvar y poder transmitir la fe que habían recibido. Hoy en día estamos sometidos los creyentes a ese mismo tipo de presiones y demás. ¿Qué hacemos para poder vencer esas tentaciones de presión, de abandono de la fe cristiana, de abandono del mensaje de Jesús de Nazaret? Y aquellos supieron mantener la esperanza y hoy recibimos la fe a través de ellos. Que hay que tener en cuenta que la transmisión de la fe de nuevas generaciones está en manos nuestras, a pesar de que haya sufrimientos, a pesar de que haya martirios. No olvidemos lo que decía Tertuliano: semilla de mártires, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Y nada más, vamos a ir terminando y concluyendo nuestra tertulia. Quiero recordarles simplemente mañana en la misa en honor del Sagrado Corazón, pidiendo por nuestros hermanos privados de libertad. El próximo sábado, el sábado 9 de noviembre, el seminario en San Columba sobre el Evangelio y la obra de Lucas y de Juan. Y les pido una oración. Les pido que nos ayuden a seguir manteniendo el programa. Hay muchas maneras de pedir ayuda. Una de ellas es con la oración, otra de ellas es con sus chavitos, con sus centavitos, que nos vayan ayudando. Pero sobre todo no nos olviden que nosotros no les olvidamos, no nos olviden en sus oraciones. Si tienen al lado a alguien a quien aman, a alguien a quien respetan, a alguien a quien quieren, denle un abrazo y díganle que lo quieren. Mañana no sabemos si se va a tener la oportunidad. Carpe diem,
amarremos el día, vivamos con alegría y esperanza. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.